por acompañarnos. Nos hemos reunido esta tarde para rendir un homenaje a Ángel Torres Quesada, una figura fundamental de la literatura popular y de la ciencia ficción españolas. Este acto no pretende ni ser académico ni solemne. Es una celebración de una obra literaria que enseñó el sentido de la maravilla a miles de personas de varias generaciones. Para ello contamos hoy con 3 ponentes que abordarán 3 aspectos complementarios de su legado. José Carlos Canalda, lector y estudioso de la ciencia ficción, que realizará una semblanza biográfica y bibliográfica de Ángel Torres Quesada. Carlos Díaz Maroto, director de la colección Bolsilibros Geray, de Geray Ediciones, que nos hablará del bolsilibro como género literario. Y Javier Jiménez Barco, editor y ensayista, que se centrará en la saga del Orden Estelar, probablemente la obra más leída y recordada de Ángel Torres Quesada. Antes de comenzar, quiero agradecer muy especialmente la presencia aquí de Concepción Torres Quesada, la hermana de Ángel. Para nosotros es un verdadero honor que nos acompañe. Antes de empezar, y si os parece bien, os pido un aplauso en recuerdo y reconocimiento de Ángel Torres Quesada. Muchas gracias. José Carlos, cuando quieras, la palabra. La hora para no pasarme. Pues muchas gracias por venir aquí. Y como a mí me encargaron una bibliografía, pues lo he estructurado en 2 partes. Primero la biografía desde mi punto de vista personal y la relación que tuve de lector y de amigo con él, y luego pues una bibliografía. Procuraré no ser muy extenso porque si no aquí no me pasaría. Pero bueno, es fácil de encontrar en internet, está en mi página y en el sitio de ciencia ficción. Y también creo que bueno, quizá la mejor persona para hablar de Ángel Torres pues, sería él mismo, porque escribió durante un tiempo, varios años, escribió una serie de artículos que se llaman La Memoria Estelar. Primero las publicó en Bibliópolis, que era una página de las que había al principio de internet, pero desapareció, y luego, pues posteriormente las pasó, ya luego contaré en qué circunstancias, pues yo tuve algo que ver. Las pasó al sitio de ciencia ficción, todas las que había escrito, y luego las que siguió escribiendo. Y entonces les recomiendo encarecidamente que lo lean, porque ahí cuenta muchas de las cosas que yo voy a decir, las he leído de ahí. Y bueno, pues les voy a contar primero un relato. Pongámonos a finales de los años 60, 1968, 69, en Alcalá de Henares. Un niño que pasaba por allí descubre que en plena calle Mayor, muy cerca de su casa, habían abierto una librería de saldo en la que vendían pues de todo de lo que se llama literatura popular o literatura de kiosco, y a unos precios como era de saldo mucho más baratos. El paraíso, literalmente el paraíso. Ahí venían de todo, tebeos, historietas del Capitán Trueno, de hazañas bélicas, novelitas de la colección Historia, cromos, todo lo que le podía encantar a un chaval de 10 años que le gustaba leer. Y también un día pues encontró unas novelitas pequeñas, como mitad de cuartilla, y con unos portadas que se le van por detrás. Cogió, compró una, descubrió que era de ciencia ficción o del espacio, que no se decía entonces, y le encantó. Eran novelas de la colección del espacio, que aunque había dejado de salir unos años antes, en 1963, pero todavía circulaban mucho bajo de novelas por las librerías de saldo y por los cambios. Y además, pues entonces, en el momento que podía, en el momento que juntaba las 2 pesetas que costaban, entonces pues iba y se las compraba. Se compró un buen puñado y bueno, le gustaban todas, pero tenía más o menos sus favoritas. Y una de las favoritas era una que se llamaba Un mundo llamado Malón, de un tal Alstom. Él ni siquiera sabía que eran seudónimos y que eran escritores españoles y tal y cual. Y le encantó. ¿Por qué? Entonces él no lo sabía. Ahora sí, porque era una space opera. Una space opera, pues, bueno, un tanto ingenua y tal y cual, pero entretenida y bien escrita, y que estaba bastante, y lo digo ahora, no lo digo cuando tenía 10 años, porque ahora niño los 10 años era yo, que estaba muy por encima del nivel medio de la bolsilibros.
sabía que era su ópera prima y que la había escrito con solo 23 años al volver de la mili. De eso me enteré luego. Bueno, pasaron los años y a principios de los años 70, cuando yo ya estaba empezando a entrar en la adolescencia, pues descubrí que había una nueva colección de bolsilibros de ciencia ficción en el mercado, la de La conquista del espacio, de Bruguera. Y bueno, pues empecé a leerlo. La verdad es que no me gustaba mucho, pero me gustaban mucho más las de luchadores. Salvo un tal Atorken, que tampoco sabía quién era, y que además me encontré porque también era Space Opera, iban ahí una nave exploradora que se había desaparecido el Imperio Galáctico y los planetas estaban cada uno por su lado, y van por ahí buscando para intentar volver a recomponer el puzzle de que se había convertido eso. Estaba muy entretenido, me gustó, incluso qué casualidad me recordaba a un mundo llamado Godón. ¿Por qué sería? Entonces, pues bueno, y ya pues me dediqué a buscarlas, claro. Y cada una que caía en mis manos no salía de casa. Mientras que los otros escritores las leía, las llevaba acá, iba al cambio de novelas y las cambiaba por otras. Pero las de Atorken, desde luego, esas no salían de casa. Y así fue pues mi iniciación con la ciencia ficción y con mi iniciación con la obra literaria de Ángel, que yo no tenía idea de ya que iba a llegar eso. Simplemente, pues bueno, pues lo veía, tal y que pasaron los años, ya me hice más mayor, fui a la universidad, hice servicio militar y bueno, pues ya con 20 y tantos años, pues empecé a retomar la afición de la ciencia ficción. Entre medias ya conocía la ciencia ficción esta, pues de la norteamericana, la clásica, pero seguía teniendo cariño a esas novelitas. Pero luego me encontré, por ejemplo, que ya en los años 80 pues empecé a encontrar otras obras de Ángel. Y también no me acuerdo cuándo conseguí atar cabos de que Alex Towers y Atorken era un señor que se llamaba Ángel Torres Quesada y vivía en Cádiz. No me acuerdo cuándo, pero sí sé cuándo él lo hizo público. Y es una anécdota curiosa, porque en la revista Nueva Dimensión, en el año 1978, pues Carlos Aicidoncha, otro gran escritor de ciencia ficción y también gran investigador de la ciencia ficción española, fue el primero en hacer una tesis doctoral, una tesis doctoral dedicada a la ciencia ficción española. Luego ha habido más, pero él fue el primero. Pues escribió un artículo en Nueva Dimensión hablando de las novelas de Orden Estelar, las que todavía había escrito Ángel, porque luego escribió más, bastantes más. Y bueno, las ponía bien, pero le criticaba porque decía que, bueno, aparte que decía que no sabía quién podía ser el señor que estaba detrás de ese seudónimo, pero le criticaba porque decía que en vez de hacer como Pascual Anguídanos con la saga de los Aznar, que seguía una cronología interna lineal, pues que lo de Ángel era un caos. Iba para adelante, el arco temporal que él estableció, iba para adelante, iba para detrás, pegando saltos. Y veía que era eso, que era un rollo. Bueno, pues claro, Ángel no se cayó. Y unos números después, ya al año siguiente, también en Nueva Dimensión, pues escribió un artículo que muy interesante, donde se identificaba ya como el autor de las novelas y explicaba por qué. Y por qué era simplemente que en Bruguera no le dejaban ir hilando unas con otras. En Bruguera decían que a los lectores no les gustaban las series y que tenían que ser novelas independientes. Y Ángel escribió muchas novelas independientes, de las más o menos 90 que escribió, como la mitad son del Orden Estelar y la otra mitad son o independientes o de series pequeñas, pero ajenas al Orden Estelar. Pero claro, él tenía mucho cariño al Orden Estelar. Y entonces, ¿qué hizo? Que hizo la trampa. Como no le dejaban ir empalmando una con otra, pues las mezclaba entre las independientes y luego también pues pegaba saltos. Una para adelante, otra para detrás y de ahí venía o sea, no era por su gusto, pero no tenía otro remedio. Y se salió con la suya, que consiguió colarles muchas más novelas del Orden Estelar que al final se pudieron engarzar en una serie. Pero claro, si contemplamos el orden en que fueron publicadas, y eso lo hice yo por curiosidad, con el orden cronológico interno, pues vemos una gráfica que parece saltos para arriba, saltos para abajo, saltos para un lado, saltos para otro. Entonces así ya
yo ya sabía quién era Ángel, pero bueno, vivía en Cádiz, a mí me pillaba un poco lejos y también en aquella época, en los años 80, pues empezó a publicar ya obras más, no me gusta llamarlas serias porque yo tengo mucho cariño a los bolsilibros, pero bueno, de más empaque. Entonces, también en Nueva Dimensión publicó 2 novelas. Él había escrito una trilogía, pero solamente consiguió publicar las 2 primeras, Dios de Drule y Dios de Carle. Me quedó de momento la tercera inédita. Y luego también, sobre todo, ya a finales de la década de 1980, en 1989, pues lo que yo considero una de sus obras maestras, la trilogía de las islas del infierno, las islas del paraíso y las islas de la guerra. Y bueno, esa salió en una colección de ciencia ficción, pero no de bolsilibros, la de Orbis. Yo me compré la primera. Me gustó tanto que estaba, vamos, yo creo que estaba haciendo guardia delante del kiosco a ver cuándo salía la siguiente. Porque es que me gustaban mucho las 3. Y alguna cosa más, como el relato El Círculo de Piedra, que luego lo amplió años después a una novela, unas últimas novelas, en 1992, que fue premio UPC, uno de los premios más prestigiosos que hay en España, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Que también fue lo mismo, una imaginación portentosa, además un estilo muy personal, porque es una mezcla como de ciencia ficción y fantasía a lo Lovecraft, por definirlo de alguna manera, muy bien hilvanado y muy bien escrito. Entonces yo ya Ángel era, y lo digo en serio, uno de mis héroes, pero que seguía en Cádiz y no seguía en Alcalá de Henares. Pero bueno, todo llega. A final del siglo XX, ya cuando yo empecé a hacer a dar mis primeros pasos por el todavía incipiente internet, pues descubrí que había varias páginas de ciencia ficción, y una de ellas el sitio de ciencia ficción, que fue uno de los pioneros, y bueno, ahora mismo el decano, y yo creo que la única página que queda de esa época. De hecho, yo me ofrecí colaborar con él, desde entonces he seguido colaborando, y con Francisco José Suñer, que es el editor, y estuve mirando y resulta que el artículo más antiguo que tengo publicado en el sitio es del 4 de mayo de 1997. ¿Y adivinan ustedes a quién está dedicado? Ángel Torres. El artículo sigue allí, lo que pasa es que es muy actualizado, muy ampliado y muy mejorado. Pero bueno, ese fue mi primer pinito en internet. Y entonces, pues bueno, pero al final pues salió la ocasión. Fui por primera vez a una Spacon, la de Gijón del año 2000, porque creo que hubo una anterior o posterior, no recuerdo. Y bueno, yo estaba por allí en plan novato, despistado, me llega alguien y me dice, mira, ese señor es Ángel Torres Quesada. Me abrieron los ojos como platos y me pegaron como una gamba. Literalmente. Y la verdad es que Ángel, en vez de mandarme a hacer gárgaras con lo que hubiera hecho en su lugar, pues me atendió muy bien y bueno, pues sí, para mí fue una experiencia, pues además conservo una fotografía, es una lástima que no hayamos podido proyectarla ahí, que nos hicieron en la mesa del restaurante. Estamos ahí una serie de personas, entre ellos está, porque hay un par de personas que no consigo identificarlas, está Domingo Santos, otro de los grandes, que también creo que le conocí en esa ocasión. Luego también pues mantuve relación con él. Está Rafa Marín, está Ángel y Gasula. O sea que fue, la verdad, para mí una experiencia gratísima. Aparte de que, bueno, pues era mi primera Spacon y bueno, pues de por sí fue una cosa interesante, pero encima había conocido a uno de mis ídolos de la ciencia ficción, Ángel. Así que luego ya, pues a partir de entonces, pues ya mantuvimos la relación. Volvimos a coincidir 3 años después en la Spacon de Getafe. Y luego, pues más adelante, pero bueno, como voy a adelantarme, pues ya también tuvimos ocasión de vernos otra vez personalmente. Mientras tanto, pues yo, en los colaboradores del sitio de ciencia ficción y alguna gente más interesada, pues nos agrupamos en una lista de correos. Que bueno, eran los antecedentes de
de todas las redes sociales, pero sin nada de lo malo que tienen las redes sociales. Porque eso era como una tertulia, había alguien, abría una lista de correo en las páginas que lo gestionaban y ponía un tema. El que quería, le gustaba ese tema, se apuntaba, pero ahí solo se hablaba de ese tema, y si tú querías hablar de otro tema, pues bueno, pues te ibas a tu lista de correo, se les hablaba del otro tema, pero no era el totum revolutum de las redes sociales y que si los troles, y bueno, algún troll salía, pero bueno, se le paraban los pies rápido, se le quitaban las ganas de seguir. Porque podía entrar el que quisiera, pero una cosa como digamos privada, particular, o sea, ahí solo estaban los que estaban interesados en el tema. Por desgracia desaparecieron y luego yo en las redes sociales ni me meto. Y bueno, pues la sorpresa nuestra de los aficionados fue que un día se nos presentó ahí en la lista de correos, se nos presentó Ángel y empezó a colaborar y a participar en ella como uno más. Con lo cual pues estrechó vamos. Yo realmente no me esperaba tanto, o sea, yo puedo decir como se dice el final de la película Casablanca, que yo no podía sospechar hasta entonces que eso sería el inicio de una hermosa amistad, pero no fue. Y la verdad es que yo de Ángel solo puedo decir cosas buenas. Así que, eso sí, me aproveché un poquito. Porque en el momento que pude liarle para algo, lo intentaba. Así, por ejemplo, yo también por esa época, concretamente en 2001, pues yo colaboraba en una revista de ciencia ficción, Pulp Magazine, que sonará, que, bueno, empezábamos como aficionados, luego terminó mal por otras circunstancias, no voy a entenderme. Y bueno, pues en cada número, aparte que se publicaban artículos, relatos nuestros y tal y que cual, y algún clásico, pues se publicaba un bolsillo completo. Ya se había publicado uno de Ángel, de Orden Estelar. Pero yo tenía el capricho de decir, es que claro, pero sí, pero alguno que sea singular, que destaque sobre los demás, y que es un Algodón, el primero. Que además que había sido, no sé, poco mi epifanía. Entonces le convencí, primero por él, claro, él era reticente y lo entiendo porque decía que bueno, no lo consideraba su mejor, era su primer libro, lo había escrito, todavía era un novato y había escrito con 23 años. No es el mejor libro suyo, pero es que era el primero. Y además era como, no sé cómo decirlo, como muy fresco, dentro de su ingenuidad era muy fresco y estaba muy bien escrito. Entonces yo le convencí de eso y todavía más, le dije, pero por favor Ángel, no lo revisques, no lo reescribas, que es que pierde la gracia. Digo, si tienes que retocar, corregir algo, corrígelo, pero lo mínimo imprescindible. Me hizo caso en las dos cosas. O sea, es una cosa que le tengo que estar muy agradecido, aparte como editor, entre comillas, de la revista, yo no soy de colaborador, pues bueno, porque esa novela era para mí algo especial. Luego, otra jugarreta que hice, pues fue que un año más tarde la Pulp Magazine empezó a publicar libros. Y entonces yo le recordé, oye Ángel, que tienes por ahí la trilogía de los dioses, que sí, que muy buenas las dos primeras novelas, pero ¿qué pasa con la tercera? La tienes por ahí guardada. Bueno, la cogió, la revisó, pues estaba inédita y se le publicó en un libro, se le publicaron varias novelas cortas, por eso cupieron en un libro. Y se le publicaron, que para mí la trilogía de los dioses también me gustó mucho, pienso que es una obra muy interesante suya. Y ya la última que le hice, pues fue ya en 2009, fue lo que ya he contado de la memoria estelar. Que yo seguí la memoria estelar en Bibliópolis, pero Bibliópolis desapareció y le dije, oye Ángel, bueno, había hablado antes con Suñer, digo, Ángel, ¿y por qué no llevas la memoria al sitio y además sigues escribiendo? Bueno, pues también me hizo caso. Entonces se llevó publicó los episodios que ya tenía escritos en Bibliópolis, lo colgó allí y siguió escribiendo. Total son 54, me parece, en total. Y sinceramente recomiendo que se vea. Pues sigue estando colgado en el sitio. Y bueno, pues más anécdotas personales con él. Pues en la Semana Santa de 2009, Carmen y yo pues fuimos de vacaciones a la provincia de Cádiz. Estuvimos en varios sitios de la provincia, en Cádiz, en Jerez, pero claro, fuimos a Cádiz capital y fuimos a visitarlo. Y la verdad es que nos atendió, vamos,
estupendamente, nos hizo de cicerones por la ciudad, en fin. Lo único que me quedé con las ganas fue que ya había cerrado la pastelería y me quedé sin probar sus pasteles que decían que eran buenísimos, todo el mundo. Pero bueno, la verdad es que guardo un magnífico recuerdo de ese viaje y de cómo nos atendió como anfitrión. Y un año más tarde, en 2010, en octubre de 2010, pues vino Abel a Madrid a presentar una novela suya, Mundo de Leyendas. Esta es más de fantasía, no es de ciencia ficción, y fue en una librería, creo recordar que fue en Estudio de Escarlata, no sé si ustedes se acuerdan, por la calle Gastambide. Sí. Creo que fue allí. Y pues también pues fue muy agradable estar con él allí. O sea que yo ya le consideraba un amigo, pero de amigo de verdad. Aunque no nos viéramos, pero nos corteábamos y tal y cual. Lo que pasa es que, y eso lo hemos padecido todos, pues vinieron retomando la tesis o recordando la tesis de Domingo Santos de los ciclos de vacas flacas y de vacas gordas de la ciencia ficción española. Yo pensaba que con internet pues, que se acabarían, pero por desgracia no se acabaron, pues entró un ciclo no de vacas flacas, sino de vacas muertas. Porque por desgracia llevamos muchos años que la ciencia ficción española no levanta cabeza y no porque falten escritores, sino porque faltan editoriales. Y editores con ganas de editar. Sí, hay unos cuantos y es muy loable su intención y por supuesto lo aplaudo de que tienen editoriales pequeñitas, que no son con ánimo de lucro, porque encima ganar dinero de eso pues bastante con que cubran gastos y bueno, pues eso es lo que mantienen la antorcha. Pero vamos, que todas estas colecciones que hubo en su día, Nebulae, Orbis, Acervo, pues, ni una, y las pocas, no sé, el Minotauro, por ejemplo, que era muy prestigiosa, pues la planetizaron y pues acabó Minotauro. También Martínez Roca, pues también se la zamparon y entonces llevamos una racha ya de bastantes años que bueno, pues no hay... Y no va encima, porque la única que así más o menos grande funciona, pues han tomado por unos derroteros que bueno, muy respetables, pero que no tienen nada que ver con la línea que llevaba Miguel Barceló, que a mí me gustaba mucho la línea de Miguel Barceló. En resumen, que empezara, y luego también, y claro, y Ángel pues también padeció el problema de que cada vez le costaba más trabajo publicar. Yo animaba, venga, hombre, claro, Ángel, a ver cuándo escribes otra novela, y tal y cual, es que tal, es que cual, es que... Claro, acabó estando completamente desanimado y porque no conseguía. Pues siguió publicando alguna novela nueva y también consiguió que le reeditaran una serie de novelas suyas, entre ellas El orden estelar, hablaré a continuación, pero pues se fue enfriando como escritor, por decirlo de alguna manera, con todo el cariño del mundo. Yo decía, pero ¿qué pasa, Gancho? Que no escribes nada, entretenido con mi nieto. Y bueno, pues claro, pues su producción empezó a decaer. Cada vez escribía menos novelas y llegó un momento pues, que dejó de escribir. Y las últimas veces que hablé con él, pues tampoco mostraba, había perdido, no sé, había desencantado, no sé cómo definirlo porque tampoco lo puedo decir muy bien, pero que no. Que le llamé cuando el COVID a ver qué tal estaban por allí, tal y que cual, me dijo que bien, que estaban bien y eso, pero no, estaba muy desanimado. Y claro, pues ya, pues, desgraciadamente la cosa terminó cuando Carmen me avisó que había leído en internet que en un periódico de Cádiz, pues que había muerto, ¿sabes? Para mí fue una losa. Y bueno, pues esa ha sido cómo he visto yo a Ángel a partir de mis experiencias personales. Me voy a pasar, ¿qué tal todo el tiempo? Sí. Bueno, pues ahora voy a ver, ahora en la bibliografía, bueno, no me voy a extender mucho por una razón muy sencilla, que es que la tienen toda en internet, o sea que tampoco les voy a decir nada que no voy a revelar nada nuevo. Entonces, bueno, pues como ya he dicho, Ángel debutó como escritor en 1963 con Un mundo llamado Badón, que fue la penúltima novela que publicaron en Luchadores del Espacio. De hecho, según cuenta él, no se la querían publicar, no querían cogérsela porque ya decían
No le dijeron que iban a cerrar la editorial, pero le pusieron no sé qué excusa, que se puso pesado, que sí, porque la habían hecho, habían mandado una muy larga, tuvo que reescribirla, recortarla, y se puso pesado que no, porque a mí después del trabajo que me han hecho hacer, bueno, al final se la publicaron la penúltima. Pero cuando ya estaba empezando a escribir otra, ya se quedó sin colección. Y luego se tiró 8 años, hasta 1971, sin publicar ningún bolsilibro, esta vez en la conquista del espacio. Y él también lo cuenta, que dice que es que cayó en sus manos uno de ellos, un bolsilibro, lo leyó, no le gustó, y dijo, yo soy capaz de escribir algo mejor que esto. Lo escribió, ese no era independiente, no era del orden estelar, se llamaba La amenaza del infinito, ¿no, Carlos? Sí. Y bueno, se la publicaron con el número 40. Y a partir de ahí, pues, llegó a escribir un total de aquí lo tengo, creo que son 96 bolsilibros. Bueno, 96 en Bruguera, más luego los de sí, 96. No, sí, los de Delta. Estoy hablando de los de Bruguera, las dos colecciones de Bruguera. Ahora, entre medias, en estos 8 años, pues la verdad es que no estuve brazos cruzados, porque yo le tengo localizados varios relatos publicados en una antología de DASA, de ciencia ficción española, 1967, en otra de Acervo, de 1969, y en un número de la revista Nueva Dimensión, de 1970. Y esto sí, a mí sí les dejaron escribir firmar con su nombre. Y luego, en la etapa Bruguera, que duró pues hasta que desapareció la editorial, y claro, todas las colecciones que publicaba en 1985, pues escribió 78 bolsilibros en la conquista del espacio y 18 en Héroes del Espacio, en total 96. Esto supone casi el 9%, casi el 10%, un 9,7% del total de las novelas que publicaron entre las dos colecciones, que andarían cerca de una y otra, pues en torno a las 1000. O sea que Ángel fue un escritor muy de común acceso, fue el más prolífico, fue el cuarto por orden de novelas publicadas en La Conquista del Espacio y también el cuarto en Héroes del Espacio, pero vamos que después de los más prolíficos como Luis García Lecha, Juan Gallardo, Rafael Barberán, pues estuvo bueno. O sea que su tarea... Además, a él le gustaba escribir bolsilibros, aunque también le gustaba hacer cosas de más categoría. Ahora hablaré de eso. Pero en Bruguera pues empezaron los problemas. Primero económicos, dejaban a deberle un montón de dinero a todos los escritores y a Ángel también, y al final pues cerró, con lo cual se quedó sin dinero y sin sitio para publicar. Lo que pasa es que justo después un ex trabajador de Bruguera, el que había sido responsable de las colecciones, eso, Enrique Martínez Fariñas, pues decidió, le encargaron una editorial de Foro Delta, no sé, porque es que lo llaman de las dos maneras. Era una filial de Planeta y que se especializó pues esto en literatura popular. Para los que llegaron cuando la literatura popular estaba de capa caída y a punto de desaparecer. Y crearon cuatro colecciones. Una de ciencia ficción, otra policíaca, otra de terror y otra de western. Y le ofreció a Ángel que escribiera para la de ciencia ficción, que se llamaba Galaxia 2000. No hay que confundirla con la Galaxia 2001, que es completamente distinta. Y bueno, pues y además le dio carta blanca. O sea, todas las cortapisas que le habían puesto, que he contado en Bruguera, que no, que dejate de rollos y no, que no queremos ser y tal y cual, le dieron libertad absoluta. Y además, tanto es así que, para que no se notara mucho, porque escribió como la mitad, no fue una colección muy larga, por desgracia, unos 30 títulos, pero él escribió la mitad, pues rescató su antiguo seudónimo de Alex Towers y firmaba con los dos seudónimos, la del Orden Estelar como A. Torkel y las otras independientes o de otras series cortas como Alex Towers. Lo que pasa es que bueno, duró 30, por desgracia, y según contaba, la colección de ciencia ficción era rentable, pero las otras no. Y la editorial no dijo, bueno, pues dejo la ciencia ficción y cerró las otras, cerró todas. Así que, y eso ya no pudo volver a escribir libros por una razón muy sencilla, porque ya no había ni una sola colección que editara libros. Pero bueno, Ángel siguió con su
Al fin y al cabo, él quería ser escritor de ciencia ficción de más empaque, y de hecho una cosa que hay que resaltar y que es muy importante, que eso era dificilísimo, al contrario que en el PAL americano, que fue un poco el equivalente, aunque fue varias décadas anterior, que fue un vivero de escritores. Que sí, empezaron escribiendo allí sus cositas, pero ya cuando ya estaban fogueados y cuando eran capaces de escribir cosas de más calibre, pues saltaron. Y bueno, estamos hablando de Asimov, de Heinlein, de Clarke, de Lovecraft. O sea que mucha de esta gente, muchos de estos escritores que están en la primera división de la ciencia ficción mundial, empezaron en el PAL. Sin embargo, aquí, en España, pese a que había escritores suficientemente buenos y que querían, pero era un veto editorial. Tenían imposible salir fuera porque es que las colecciones que había de ciencia ficción, series como Nebulae, Acervo, etc., o publicaban muy poco a los ciudadanos españoles o no publicaban nada. Y entonces solamente hubo dos escritores que consiguieron salir del gueto. Domingo Santos, que además como editor hizo una labor fundamental de promoción de la ciencia ficción española, y Ángel. Entonces, bueno, de Ángel pues ya he dicho que ya he hablado de la trilogía de los dioses y de las islas y la trilogía de las islas. Luego publicó en 1991 La Dama de Plata, en 1993 Viarga, que fue la primera de una trilogía fallida que debería haber continuado las islas, y es una lástima porque Viarga está muy bien, pero claro, la historia no termina. Los vientos del olvido en 1995, Las grietas del tiempo en 1998, La tercera pirámide en 2004, en 2010 tiene dos, Las sendas púrpuras y Mundo de leyendas, en La ciudad oscura 2011, en 2013 El aliento de la oscuridad, que fue una extensión del Círculo de Piedra, y El final del origen en 2015 y La maldición del Ragnarok, fue su última novela que publicó Cabo de Ediciones en 2017. Las islas han sido reeditadas en dos ocasiones. Aparte de la edición original en Orbis, también fueron reeditadas en 2001 y 2021. Y alguna más tiene reeditada. Tiene unas cuantas novelas cortas y una treintena de relatos, según ya tengo contabilizado. Y luego, en reediciones de Bolsilibros, pues El orden estelar la reeditaron primero en 1996-1998, Ediciones B, que fue la que arrambló, por decirlo de alguna manera, con el fondo editorial de Bruguera, pero fue una edición incompleta. Y luego El orden estelar completa en la edición de Robel 2003-2000, bueno, completa, le faltaron uno o dos, pero bueno, vamos a llamarla completa. Luego también, ya en 2016, la editorial Achá, de Sevilla, que está especializada en reeditar bolsilibros, reeditó el ciclo de Ongara, un ciclo corto. O sea, habían publicado en su día 4 novelas, pero Ángel se había quedado con 2 inéditas y las incluyeron. Las 2 inéditas, en total 6. Y de 2024, es decir, ayer mismo, yo es que ni lo sabía, me enteré cuando estuve haciendo esta lista, la editorial Alberto Santos pues le reeditó en un libro la serie de las 3 novelas de la Cofradía de Asesinos. Y luego, por último, pues artículos, pues aparte de la Memoria Estelar, Ángel no escribió muchos artículos, aparte de la Memoria Estelar, pues escribió no sé si he contado la anécdota de Nueva Dimensión con Carlos Aizidoncha o se me ha olvidado. Pues bueno, pues su artículo está muy bien porque es la primera vez que explica pues los problemas que tenía con Bruguera, además con su gracejo gaditano y etcétera. Luego, Bienvenidos a Gadir, que no lo conozco, pero debe ser un artículo porque es el boletín del Espacón 1994 de Buscasot, y un artículo que no tenía tampoco ni idea de que existiera, La ciencia ficción española y la literatura popular, revista de literatura número 217 del 2006. Que bueno, me encantaría pillarla, pero yo no sé si tú la conoces, Agustín. Sí, perfecto. Pues yo no. Tengo la revista. Y bueno, Es pues una revista que ha publicado periódicamente artículos de ciencia. sí. Aquí pone Centro de Comunicación y Pedagogía. Y bueno, pues en principio, bueno, yo también tengo escrito bastante de Ángel, tanto en mi página web como en internet, aparte de una serie de artículos.
pues escribir y tengo reseñas de algunas de sus novelas y también tengo un monográfico dedicado al orden estelar, donde hago también reseñas y explico un poco los argumentos. Y bueno, pues en principio eso es todo. Pues, muchas gracias, José Carlos, y cedemos ahora la palabra a Carlos Díaz Narro. Bueno, yo creo que va a ser un poco más ladrillo porque voy a ponerme a leer. Y bueno, voy a hablar sobre el mundo del bolsilibro en general, así pues sirvo un poco de intermedio entre uno y otro que se centra más en Ángel. Yo creo que por lo que he escrito le menciono un par de veces de pasada porque quiero dar una perspectiva un poco más global del mundo donde él escribía. Los bolsilibros no son sino una derivación de la novela popular en España. El alfabetismo era un problema grave a principios del siglo XX en nuestro país. Considérese, por ejemplo, el caso del municipio de Santiago de la Espada, en Jaén, que en el censo de 1920 obtuvo el porcentaje más elevado de analfabetismo, un 92,8%. Ese analfabetismo se quiebra en la segunda y tercera décadas del siglo XX. Así tenemos de 11 millones y pico en 1910, que es una cifra similar a la de 1860, a casi 9 millones en 1940. Ello se debe, en palabras de Alfredo Lieban Apollado, investigador y divulgador de la historia del socialismo y del sindicalismo en educación, a los cambios sociales y económicos, éxodo rural y crecimiento urbano, acaecidos en los años 20 y 30, a la firme política de escolarización y alfabetización llevada a cabo durante la Segunda República, entre 1931 y 1939, y al importante papel jugado por la producción impresa en la confrontación, proselitismo e información ideológica durante estos años. Dentro de este contexto, pues, la literatura popular comenzó a expandirse entre unos grupos de lectores muy concretos. Según Fernando Martínez de la Hidalga, en la novela popular en España, de Ediciones Robel, el público destinatario de esta literatura se trataría de lectores con pocas pretensiones intelectuales y literarias. También menciona que la novela popular fue un producto esencialmente urbano, y añade: tampoco se piense que la novela popular redujo su ámbito exclusivamente a estos lectores de nivel social y cultural limitado. Personas de superior cultura y medios fueron también lectores, ocasionales o habituales, de estas novelas. En no pocos hogares de la alta burguesía, la novela popular estuvo presente y se leyó de forma más o menos vergonzante por todos los miembros de la familia. A principios del siglo surgieron colecciones de literatura popular destinadas a difundir con amplitud la lectura entre esos diversos sectores de la población. Fueron colecciones como la novela corta, de 1916 a 1925, la novela semanal, 1921 a 1925, la novela de hoy, 1922 a 1932 y otras. Y en ellas escribieron autores como Emilio Carrere, Eduardo Zamacois, Felipe Trigo o El Caballero de Audaz. Estas publicaciones se caracterizaban por un precio económico y un formato breve en extensión, para hacerlo rápido de leer en sitios como el transporte público. Estas colecciones en formato revista derivaban del folletín de los años 10 y 20. Hacia los años 30 comenzaron a llegar a España traducciones de literatura pulp anglosajona. Así Gustavo Gili se dedicó a propagar las novelas de Tarzán de Edgar Rice Burroughs. Editorial Juventud lanzó autores como Zane Grey, que es como se llamaban en aquel entonces, Peter Beckine, James Oliver Corwood, Edward Wallace o P.C. Raymond. O citemos también las aventuras de Sexton Blake, publicadas por IMSA en la colección de la novela de película. Editorial Molino también se sumó a la corriente, publicando autores extranjeros, tales como Zane Grey nuevamente, Agatha Christie, Rafael Sabatini, Zach Romer, Elder Biggers. Como traductores contaron con profesionales como Guillermo López Hipkis, Enrique Cuenca Grans, Manuel Balbé o José Mallorquí, quienes trabajaban activamente para proporcionar material a publicar. En 1936 aparece la colección Hombres Atroces, centrada en personajes clásicos de la literatura popular norteamericana, tales como Doc Savage, La Sombra, Bill Barnes, Pete Rice, El Vengador o Nick Hunter. Acabada la guerra civil y mientras la sociedad intenta reubicarse, estas colecciones populares viven su edad de oro. Y es entonces cuando algunos de los traductores se suman a la nómina de autores, tal como los citados Guillermo López Hipkis o José Mallorquí, que serían los más populares, en especial el último con su creación del Coyote.
Estas publicaciones tenían un formato de unos 24 por 17 centímetros y unas 96 páginas. A veces, cuando la novela quedaba demasiado corta, se reforzaba con la edición con uno o varios relatos. Y la colección estrella sería la Biblioteca Oro de Marino, con diversas variantes genéricas, caracterizadas por el color de las tapas. El género más popular en aquel entonces era el western, o como se decía en aquel entonces, las de vaqueros, seguidas de las policiales y de aventuras. Fue esta simiente la simiente que derivó en los posteriores bolsilibros, o historias de géneros diversos. Es a finales de los 40 cuando, al margen de estas colecciones de formato grande, comienzan a aparecer pues otras de formato más pequeño. Serán las que hoy en día conocemos como bolsilibros, con unas medidas de alrededor de 15 por 10 centímetros y medio, y por lo general 128 páginas, aunque solía ser costumbre en aquellos años hacer ediciones especiales de mayor extensión, hasta 150. Y más adelante, con la crisis, hacia finales de los 70, se redujeron a 96, eliminando todo un cuadernillo por volumen. Una de las editoriales más importantes para ello fue Editorial Bruguera. Había sido fundada, en cierto sentido, en 1910, pero entonces se llamaba El Gato Negro, creada por Joan Bruguera Teixidó. En esa época publicaban folletines, libros de chistes y tebeos. Tras la muerte de Joan, sus hijos Pantaleón y Francisco se hacen cargo de la empresa, y en 1939 cambian el nombre de la editorial para ponerle su apellido. Es en 1947 cuando, junto a la gran cantidad de tebeos que se sacaban, comenzaron a editar también novela de bolsillo, lo que ellos mismos llamarían más adelante como bolsilibros, con colecciones de amor o románticas, así Pimpinela, Amapola o Alondra, donde destacaba Colín Tellado, y del oeste, con Marcial Lafuente Estefanía en cabeza. A lo largo de la década de los 50, estas colecciones se fueron consolidando e implantando, diversificando la oferta y añadiéndose otros géneros, como el de aventuras. También aparecieron otras editoriales, así Toray, fundada en 1945, o Royan, 1949, que serían igualmente de las más sólidas. En la década de los 50 hubo provisión de novelitas románticas, del oeste y policiales, principalmente, a cargo de unas cuantas editoriales grandes y algunas pequeñas, que sacaban pocos títulos y desaparecían. Pero poco a poco iban apareciendo otro género, la ciencia ficción. En los orígenes de la ciencia ficción siempre suele citarse los nombres del francés Jules Verne y del británico H.G. Wells. Pero conviene no olvidar que antes de la novela de este último, La máquina del tiempo, aparecida en 1895, estuvo el Anacronópete, novela del español Enrique Gaspar, surgida en 1887. Sin embargo, la ciencia ficción se popularizó en España principalmente por medio de las novelas de Edgar Rice Burroughs, de la saga de John Carter de Marte y los tebeos de Flash. Por supuesto que se publicaban otros autores extranjeros, y también los españoles trataban el género, pero a nivel popular era citado lo que prevalecía. Las primeras colecciones de ciencia ficción que aparecieron en España fueron Atómica, por parte de AHR en 1952, en formato grande, con una sola entrega de autor extranjero. Y después vino Futuro, Editorial Futuro, entre 1953 y 1954. A lo largo de 34 títulos, el director de la colección fue José Mallorquí, quien también se haría cargo de escribir todas las entregas, ya fuera con su propio nombre o amparado en seudónimos como J. Hill, de Taylor, Asloan o Ray Penner, entre otros, y otras veces adaptando autores extranjeros a su modo. Este sería, pues salvo error, la primera colección de bolsilibros de ciencia ficción en España. A continuación vendría la célebre Luchadores del Espacio, editorial valenciana, que también surgió en 1953 y que duró hasta 1963. Esta colección es popular sobre todo por la incorporación en ella de la famosa saga de los Aznar, obra de Joshua Chevalier, o lo que es lo mismo, Pascual Enguídanos Usarri. Saga, he dicho, y es que dentro de esta colección se dio por costumbre construir narraciones que continuaban de un bolsilibro a otro. La saga de los Aznar fue algo excepcional, hasta la llegada del orden estelar de Torres Quesada, pues se extendió a lo largo de no pocos volúmenes, a lo largo de toda la colección. Después, Valenciana volvió a publicar la saga en una segunda época de Luchadores del Espacio, dedicada solo a ello, y donde el autor efectuó algunos ajustes y reescrituras. Y los Aznar han reaparecido después en más ocasiones. En la actualidad se está publicando una vez más, y hasta salieron en formato de cómic. Pero no solo en Guídanos se escribió una serie dentro de la colección, pues tanto él mismo como otros autores dieron origen a otras sagas, las cuales en ocasiones se focalizaban en solo 2 títulos, o 3, 4 o más, o inclusive subsagas dentro de otras sagas más globales. Autores que trabajaron dentro de Luchadores del Espacio fueron, junto a Guídanos, Alf Regaldi, o Alfonso Arizmendi Regaldie,
Joe Bennett, José Luis Bennett Sanchís, Larry Winters, José Caballero, Walter Carrigan, Ramón Breton Espí o Alex Tower, seudónimo bajo el cual se ocultaba un tal Ángel Torres Quesada, quien debutó en la colección con un mundo llamado Badum en 1963 en el número 233. Y también en ese año surgió Espacio, que llevaba como subtítulo El Mundo Futuro, y publicada en Barcelona por Toray, que llegó a nada menos que 547 entregas, hasta 1973, y que entre sus autores contó con el famoso Luis García Lecha, que debido a su fertilidad utilizaría en la colección dos seudónimos, el gracioso Luis G. Mill y el más célebre Clark Arrados. Dentro de esta colección también trabajaron escritores famosos del género, como Peter Capra, es decir, Pedro Guirao Hernández, quizá también el que también utilizó aquí el seudónimo de Walt G. Doban, o también tendríamos a Red Arturo Rojas de la Cámara, que también había participado en Luchadores del Espacio. Como puede verse, en el mundo del bolsilibro era habitual el uso de seudónimos, preferentemente anglosajones, porque se creía que el lector aceptaría mejor una novela de ciencia ficción o del oeste, escrita por Frank Codet, que por Francisco Caudet, pongamos por ejemplo. Una sorprendente excepción sería el de Marcelo Lafuente Estefanía, que se popularizó firmando con su nombre, aunque también había publicado con seudónimo. En la novela romántica parece que no había problema con los nombres que fueran españoles, como Corín Tellado o Carlos de Santander. A veces en las de guerra se ponían nombres de rudo carácter germánico, y en las eróticas ya en los 80 seductores nombres franceses. En 1955 surgió la colección Nebulae, por parte de la editorial Edasa, que se dedicó a publicar principalmente autores anglosajones clásicos de la ciencia ficción, lo cual sería un canal de entrada para que muchos de los autores de los libros dispusieran de fuentes de inspiración para temáticas e ideas a tratar. Pues muchas de las novelas de Aduro se basaban en gran medida en el cine de ciencia ficción que nos llegaba. En Nebulae conocimos a Robert Heinlein, Van Gogh, Arthur C. Clarke, Edmond Hamilton y Isaac Asimov. También se prestó atención a la corriente francesa del género, pero de igual modo aparecieron aquí autores españoles, como Antonio Rivera, que se hizo un nombre dentro de esta temática antes de volcarse a la ufología. Como se ve, la colección de Mallorquí no fue ni muy extensa ni muy influyente, en cierto sentido, pese que ahí presentó personajes como el Capitán Rido, que se ha convertido en un mito de la ciencia ficción autóctona, y que sería reeditado recientemente por Silente. Podría ser considerado como la tercera saga de ciencia ficción española más popular, después de Los Aznar y El Orden Estelar. Al final sí sería influyente, y en más de un sentido. Pero mucha más importancia tuvieron Los Luchadores del Espacio y Futuro. Estas dos colecciones supusieron la cantera para muchos escritores del género. En la primera trabajaron muchos autores que procedían de las novelas de vaqueros, un género que, acaso por su tono aventurero y de exploración en territorios vírgenes, se veía en aquel entonces como un equivalente a la ciencia ficción, y muchos escritores pasaban de un género a otro. A lo largo de la existencia de estas dos colecciones fueron apareciendo otras, de menor vida, pero que mantuvieron viva la llamada género. Algunas editoriales languidecieron, como Toray, que dejó de editar por sus libros en 1972, aunque siguió con su línea de cómics. Otras llegaron, como Royan, que había sido fundada, como dijimos, en 1929, y que pronto comenzó a sacar colecciones de bolsilibros, como la mítica FBI, que apareció en 1951, y que también tuvo un éxito notable con sus novelas románticas de Corín Tellado, que no renovó contrato con Bruguera y se pasó a la competencia. Royan llegó a publicar gran variedad de temáticas, pero, salvo error, no tocó la ciencia ficción, salvo de modo encubierto en ocasiones en sus colecciones policiales. Pero su importancia editorial sirvió de soporte para la existencia de otras editoriales. Y así volvemos a Bruguera. Ya vimos que nació hacía mucho tiempo y que tuvo muchos frentes temáticos abiertos, y el mundo del bolsilibro fue uno de ellos. Las colecciones que publicó se vinculaban a las modas del momento, y tal como otras editoriales, las bazas importantes eran las del oeste, para hombres, y las románticas para mujeres. Esta era la estructura base que estaba implantada en la época, y parecía inamovible. Solo que Bruguera también tocó otros géneros, principalmente el policial, con dos colecciones míticas, Punto Rojo y Servicio Secreto. Tanto en estas dos colecciones como en las tropecientas que hicieron del oeste y otras como de guerra, se fue estableciendo una cantera de autores más o menos fijos, entre los que destacan Juan Ayer de Muñoz, conocido con diversos seudónimos, los dos más famosos, Curtis Garland y Donald Curtis, el célebre Gerard Jarrados, ya citado con anterioridad, y que en esta etapa incorporó otro seudónimo, Glenn Parrish, Burton Hart, llamado en realidad José María Giro Olivé, Keith Luger o Miguel Oliver Escobar, Silver Kane, quien alcanzaría prestigio, Premio Planeta incluido. Bueno, era otra época.
con su verdadero nombre, Juan González Ledesma. Visto el éxito que tenía la ciencia ficción, tanto en el mundo del bolsilibro como en el de la literatura general, como en el cine, Bruguera decidió sacar una colección de la materia. Fue La conquista del espacio y arrancó en mayo de 1970 con Enemigos indestructibles, obra de Marcus Sidereo, seudónimo de María Victoria Rodereda Sayol. La conquista del espacio era el título con el cual fue conocida inicialmente en España la serie Star Trek, y también desde una antigua película de George Pal de 1955. Si bien los años 50 fue una edad de oro de la ciencia ficción en Estados Unidos, realmente pocos de estos títulos llegaron a España, unas veces por censura y otras por obvios prejuicios de los distribuidores hacia el género. En los años 60, sin embargo, el cine de ciencia ficción fue ascendiendo peldaños dentro de la consideración industrial y social, y también a nivel popular. Películas como El tiempo en sus manos, de George Pal, sobre la novela de Wells, Barbarella, que aquí nos llegaría censurada, pero que demostró que el género no era solo para niños. Fahrenheit 451, que demostró que se podía hacer una exploración crítica de nuestra sociedad. Viaje alucinante, la aventura espacial dentro del cuerpo humano. O, sobre todo, El planeta de los simios, todo un éxito que aunaba evasión y reflexión. En esta lista, por supuesto, no entraría 2001, Una odisea del espacio, una película demasiado complicada para el público en general o para calibrar el género en términos comerciales. Todas estas referencias, sin duda, sirvieron de base para que Bruguera considerara la idea de una colección de bolsilibros de ciencia ficción. Además, no lo olvidemos, a principios de los 70 se mantenían otras colecciones de la competencia, por lo cual sería factible comercialmente abordar el género. La conquista del espacio duró 746 números, finalizando en mayo de 1985 con Perros del espacio de Clark Carrados, si bien llegó un momento que muchas de las novelas eran reediciones de la propia colección, por lo cual, en realidad, de esos 746 números, 725 son de títulos diferentes. Hay que añadir que, aparte de eso, Bruguera creó otra colección paralela, La conquista del espacio extra, con volúmenes más extensos, de casi 200 páginas, que contó con 31 entregas, entre 1982 y 1986, y que se nutría de autores de la colección madre. Y que también, cuando Bruguera quebró, la editorial que se hizo a cargo de su fondo, Ediciones B, rescató la colección, reeditando 63 títulos, algunos de los cuales procedían de otra colección, Héroes del Espacio, publicada por Editorial Ceres, que fue una filial de Bruguera. Así pues, La conquista del espacio conquistó el espacio destinado a los bolsilibros del género, y hoy en día es una colección mítica para los amantes del formato. Una colección tan extensa, por supuesto, pudo dar lugar a narraciones de muy variada temática, y así los autores exploraron infinidad de caminos alternativos, desde la más tradicional space opera hasta parábolas sociales ambientadas en el futuro, distopías, ucronías o como queramos llamarlas, invasiones espaciales, mutaciones extrañas. Todo ello entró en la colección. Por supuesto que también dentro de ese material tan abundante y diverso, la calidad varió, en especial porque el calendario de entrega era muy breve, e incluso autores capacitados más de una vez llegaron a resultados no demasiado óptimos, por decirlo suavemente. Hay un detalle de la conquista del espacio en general que siempre me ha llamado la atención. En la ficción escrita, la imaginación del autor no tiene límites. Literalmente se puede imaginar lo que quiera. Sin embargo, en muchas de las novelas, el escritor parecía coartarse y desarrollar una trama, digamos, muy casera. Intrigas que muchas veces son variantes del género policial, donde acaso los extraterrestres toman el cometido de los delincuentes. No hay límite presupuestario, por lo cual no sería necesario que tomaran estas restricciones. ¿Acaso fuera una de las imposiciones de Bruguera, que no hubiera demasiados vuelos imaginativos, que el lector estandarizado que se imaginaban como lector ideal básico se sintiera anclado a una realidad reconocida? Y es que Bruguera, dentro de sus colecciones, imponía demasiadas normas. En la época de la dictadura, por supuesto, no podía haber nada de sexo. El chico y la chica de la novela debían conocerse a lo largo de la historia, comenzar una relación y después, justo en los compases finales, formalizar la relación. Lo que hicieran ya después, fuera en la cama o en cualquier otro sitio, ya no se intuía dentro de las páginas. Después, cuando llegó la democracia, Bruguera instó a los autores a meter sexo, aunque fuera trivial, forzado y muy poco estimulante. Pero debía de mencionarse el tema. Esto valía tanto para sus colecciones de ciencia ficción como para cualquier otra temática. Dentro de la conquista del espacio, otras normas eran no crear sagas. Creían en el lector casual, el que accedía apasionalmente a una entrega de la colección, sin seguirla con fiel continuidad. De ahí que Torres Quesada tuviera problemas para desarrollar su saga del orden estelar, y en realidad son aventuras dispersas ambientadas en un universo concreto, con escasa continuidad entre ellas.
Quién sabe qué hubiera deparado si Bruguera hubiera sido más feliz. Es una lástima, porque yo personalmente soy muy amante de las sagas. Si la idea da de sí lo suficiente, y muchas novelas de la conquista del espacio pedían a gritos volver a esos personajes, a ese universo. A lo largo de la conquista del espacio circularon gran variedad de autores. El número uno para mí personalmente fue Curtis Garland o Juan Gallardo Muñoz, que exploró prácticamente todos los aspectos temáticos del género, con distopías al estilo de Un mundo feliz o 1984, como es Metrópolis, que es una de las novelas, creo, más valoradas de la colección. También fue muy amante de la exploración espacial, donde los astronautas se topan con singularidades peculiares, y diría que ese tipo de narraciones se hayan influenciadas por Star Trek. E incluso coqueteó con el Sword and Planet, la variante de la ciencia ficción que flirtea con la fantasía heroica. Ya vimos que Luis García Lecha fue muy aficionado a la ciencia ficción desde los años 50. Cuando se incorporó a esta colección con los seudónimos de Clark Carrados y de Glenn Parris, no fue tan fértil como en épocas anteriores. En ese tiempo, para esta colección, había simplificado su estilo, haciéndolo más suelto, más dinámico. Muchas de sus entregas se circunscribían a una fórmula muy concreta. El protagonista se mete en un cerrado. De alguna manera conoce a una mujer que se implica en la aventura y le sirve para encazar la investigación. Juntos ayudan a desbaratar el peligro. Muchas de estas novelas además las construía con una estructura muy cercana a la literatura policial y en ocasiones los elementos de ciencia ficción eran escasos. Ángel Torres Quesada utilizó el seudónimo de Arthur King, que a lo largo de esta colección, como ya sabemos, intentó colar a Bruguera aventuras ambientadas en el orden estelar. Lo que me sorprende es que las reconocieran por la ingente cantidad de obras que recibían, no para esta colección, sino para todas las colecciones. Por las salidas llegaron a ser semanales. Torres Quesada escribió muchas historias ambientadas en el orden estelar, cierto, pero también aportó algunas que eran ajenas a ese universo, y acaso algún día sería interesante explorar ese ámbito de su obra. Los bolsilibros, en los mejores momentos, tuvieron una cadencia semanal. Eso significaba que había que estar escribiendo constantemente, sin parar. Acabar una novela y empezar la siguiente. Escribían con máquinas de escribir tradicionales y no podían permitirse el lujo de cometer errores. A veces eran conscientes de un error de tipo argumental y en lugar de romper y reescribir, seguían escribiendo y hacían corregir al personaje esa idea, por ejemplo. Se tenía además una extensión concreta a cubrir. Si el autor no mantenía el tempo controlado, podía suceder que al final no tuviera espacio suficiente para trazar el clima, y este había de venir precipitado. Escribir un bolsilibro no era fácil, había muchos factores que se habían de afrontar. Aparte de la labor técnica, estaba luego el asunto de la inspiración, de las ideas, de las tramas, y luego, por supuesto, la propia capacidad literaria del escritor. Algunos de los autores de bolsilibros eran gente ambiciosa que, con la llegada de la guerra civil y su adscripción al bando perdedor, se vieron obligados a sobrevivir escribiendo novelitas baratas. Otros eran gente que se dedicaba a otras profesiones. Keith Ruger, por ejemplo, era abogado, que descubrió la facilidad relativa de dedicarse a esto. La edad de oro de los bolsilibros acabó hacia inicios de los años 80 del pasado siglo. Otras modas imperaban, y este tipo de lectura fue siendo abandonada paulatinamente. Hoy en día, cuando gran parte de la sociedad se enorgullece de no leer, parece como si fuera un espectro de un tiempo pasado que no pudiera tener presencia en nuestro mundo. Sin embargo, desde hace un tiempo el amor hacia el bolsilibro pervive entre los amantes de la literatura de género. Gente de mi edad que descubrieron los bolsilibros cuando tenían 15 años siguen leyéndolos, e incluso personas más jóvenes se aproximan a ellos. Librerías como la presente los vende, y es obvio que tienen salida. Pero es que además en la actualidad hay quien los edita. Colectivos como Sega Saturno o Gente Ovejuna, o editoriales como Matraca publican bolsilibros escritos en la actualidad con el espíritu de aquel entonces, pero es que además los saca más o menos en el mismo formato. La asociación ACHAP, es decir, Asociación Cultural Hispanoamericana Amigos del Bolsilibro, reedita los clásicos y a veces hasta saca inéditos. Cuando empezaron sacaron un bolsilibro en el formato tradicional, uno solo de Curtis Garland, pero después vieron más práctico reunir 4 o 5 novelas en un volumen grueso y cada año sacan alrededor de media docena de libros recuperando a los autores clásicos del género y se han ocupado junto a Garland de Luke Carrigan, de Vic Logan, de Cliff Bradley, de Clark Carrados y por supuesto de Arthur King, de quien recuperaron material inédito, como dije. Por mi parte, intento mantener viva esta llamita. Aparte de mi blog Universo Bolsilibro, colaboro con Geray Ediciones en la colección Bolsilibros Geray, donde intento recuperar ese espíritu, aunado al de la literatura popular previa que cité al inicio, o incluso el pulp americano. Hay una serie de escritores actuales que cultivan el espíritu del bolsilibro con igual entusiasmo, ayudados por las nuevas posibilidades de Internet, con las redes sociales.
Series como Cumite en Lectu propiciaron la colaboración entre muchos autores, como Raúl Montes de Oca, Luis Guillermo del Corral o Xavier Marturet, o el argentino Jorge R. del Río, quienes mantienen reviva la llama del bolsillibro, adecuándolo a las generaciones actuales, a los medios actuales. Cada uno desarrollaba su propia serie en un universo compartido. Incluso hacían anuales y especiales de Halloween, donde en lugar de una novelita incluían 3 o 4 relatos cortos. El soporte puede que sea diferente, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Larga vida al bolsillo. Un comentario entonces. Las novelas de Euro que has citado en Cataluña las llaman las burgueritas. Burguerita. Por cierto, que las novelas de Arturo ya fue una etapa cortísima, que costaron eso. O sea que... Y otra cosa anecdótica. Me contabas un escritor que has citado, Larry Winters, conocido entre mis colegas como de Tito Invierno. Pues nos contaba a mí que él tenía una idea en la cabeza. Y entonces iba a la editorial y preguntaba, ¿de qué va la novela esta semana? Y podía ir de ciencia ficción, podía ir del FBI o de luchas bélicas. Y ya, yo tenía todo el esquema y solo llegaba y pum, lo ponía en un sitio o en el otro y me daban luego los protagonistas. Eso me explica un poco lo que decías tú, de que puede haber una cierta colusión entre géneros. Sí. Este muchacho, por ejemplo, que decimos géneros, llegaba de qué va la novela y ya la tenía en la cabeza. Sí, fuera de lo que fuera. Pues muchas gracias, Carlos, por tus palabras, y ahora cedemos la palabra a Javier Jiménez Barco. Muchas gracias por venir. Yo conocí a Ángel Torres Quesada en una Hispacón, igual que tú. Lo que pasa es que en mi caso fue en la de 2003. Yo no soy de Hispacón, nunca he sido de Hispacón, pero en aquel tiempo, pues bueno, era un Hispacón que habían estado a punto de hacer en Alcalá de Henares, lo consiguieron reconducir y hacerla al final en Getafe. Y bueno, pues lo tenía muy cerca. Realmente no tenía, a lo mejor no iba a tener otra oportunidad de ir a un Hispacón, ¿no? Más fácil. Además tenía una serie de conocidos, algunos incluso amigos, que presentaban libro en ese Hispacón, que era el tercer volumen de Robert sobre la novela popular, que estaba dedicado precisamente a la ciencia ficción en España, que tú colaboraste también, que se llevó un Ignotus ese año, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fue. Y allí fue donde conocí a Ángel y conocí a Carlos Sainz Idoncha, que luego sería un amigo mío hasta el final, y conocí a Jauregui Izar, al que sigo todavía publicando artículos suyos en Basur, ¿no? Y es curioso porque ese año, en la Sataficón, que me parece que se llamaba, o la Satafi, además de hablar del libro de Robel sobre la historia de la ciencia ficción española, Robel, un par de meses antes, había empezado a publicar la saga del Orden Estelar, ordenada y bueno, casi completa, vamos a decir, ¿no? Porque realmente es casi completa. Y entonces, bueno, pues ahí estaba Ángel y por eso tuve la ocasión de conocerle, ¿no? Y yo la verdad es que hasta ese momento yo había leído algunas novelas del Orden Estelar, pero las había leído pues un poco como le había pasado a Carlos Sainz Idoncha en su momento, dispersas y desordenadas. Y realmente, claro, todo eso, pues como tú comentabas, tenía un porqué, ¿no? Porque realmente, a ver, si realmente el Orden Estelar empezó a publicarse su primera novela, pensamos que fue Un mundo llamado Badum, que fue la primera novela de Ángel, una novela que luego en Robel no salió, pero que, por ejemplo, en algunas de las cronologías que se hicieron a posteriori de la saga, por ejemplo, Alfonso Merelo sí la colocaba en el mismo libro de Robert, pues claro, aquella novela había sido su primera novela y luego, 8 años después, cuando Ángel pasa a Bruguera, la segunda novela que publicó en La conquista del espacio, que creo que era... La amenaza del infinito. No, esa fue la primera, Sí. La amenaza del infinito. Pues la segunda me parece Los enemigos de la Tierra. Los mercenarios de las estrellas. Los mercenarios de las estrellas. Los mercenarios de las estrellas, que es del año 71, ya es una novela realmente sí del orden estelar. En esa novela se habla de un orden imperial
Y bueno, pues ya de alguna manera sí que es una novela oficial, más o menos. Luego se ha mantenido en todas las cronologías, ¿no? Entonces, bueno, claro, lógicamente cuando años después Rowell hace ese recopilatorio, Un mundo llamado Badum, pues se quedó fuera. De alguna manera yo entiendo que Ángel consideraba que era un esfuerzo pues, muy primitivo, muy bisoño, que todavía era muy jovencito. Tú comentabas que te costó un poquito que no tocara la novela, ¿no? Sí. Pero, si me permites, que me acabo de acordar de una anécdota. Yo leí una, no me acuerdo el título, una de las del orden estelar. Esto me parece a mí que me suena mucho al mundo más llamado Badum. Y Ángel me reconoció Que lo había reciclado un poquito. que se autoplagió. Bueno, pues en el que Constantemente. está completamente justificado. Es que no me acuerdo del título. O sea, que hay una versión alternativa. Ciertamente, Un mundo llamado Badum, versión 2.0, sí está incluida en el orden. Anda por ahí. Además, una novela que en su momento apareció con una rata en el título, que apareció como un mundo llamado Bodum, en vez de Badum, que luego dentro estaba bien, ¿no? Pero ahí ya se habla de un imperio galáctico en decadencia y autoritario, y además los oficiales del imperio van con unos uniformes negro y plata que luego se popularizarían en la época del orden estelar, de las novelas del orden estelar, ¿no? El caso es que, bueno, pues tras esos 8 años, cuando consigue por fin Ángel empezar a publicar en La conquista del espacio de Bruguera, la segunda novela que publica allí ya es Los mercenarios de las estrellas, que ya te habla pues de un llamado orden imperial que está intentando reconducir un poco los mundos que han quedado olvidados tras la caída del imperio. Ahí ya se habla, hay un mercenario que llega a un planeta y se tiene que quedar en una especie de zona de cuarentena, que es donde el orden imperial tiene a la gente para impedirles que entren en contacto con ese mundo olvidado o ya recuperado, ¿no? Por suerte, en la siguiente novela, que esa sí que es Los enemigos de la Tierra, bueno, pues ahí ya nos encontramos con una novela, que esa es del año 72, me parece, nos encontramos ya con una novela del cogollo del orden estelar, porque, bueno, para empezar viene con un prólogo, empleado un poco al estilo, pues no sé, pues como hacía Asimov en las fundaciones, que te ponía, que te citaba una serie de libros apócrifos, o incluso como en Dune, cuando te hablan de las crónicas de la princesa Irulan. Hay una página de prólogo en la que hay una cita de la historia del orden estelar, en la que Ángel nos ponía un poco en antecedentes de qué iba un poco de eso del orden estelar, cómo después de la larga noche que había sucedido a la caída del imperio, se había establecido ese orden, y se dedicaba a ese orden a ir un poco redescubriendo y volviendo a ponerse en contacto con todos esos mundos que habían quedado dispersos, ¿no? Y así empezaba. Y luego la acción pasaba a mostrarnos el interior de una UNEX, una unidad de exploración, que era como se llamaba esas naves espaciales que iban de mundo en mundo recuperando un poco a esos mundos perdidos y ya recuperados, ¿no? Y ahí conocíamos a Alain Villagrán, que era uno de sus grandes protagonistas, luego hablaremos un poquito más de él, y que empezaba diciendo que se había enamorado de su comandante, que fue un guiño de Ángel para tocarle las narices a la censura de aquella época, porque claro, luego ya decía que el comandante era una chica que se llamaba Alice Cooper, pero claro, cualquier censor que hubiera leído eso, a lo mejor habría pegado un brinco primero y luego ya se habría relajado. Pero el caso es que, claro, cuando Rowell empieza a recopilar por orden todo aquello, muchos lectores, y yo estaba entre ellos, habíamos leído ya alguna cosita del orden estelar, pero siempre había sido de manera fragmentada, dispersa y desordenada. Ya habéis comentado vosotros que eso se debió a los problemas que había en Bruguera. Bruguera, efectivamente, en primer lugar, había problemas de censura durante los primeros años. Como decía Carlos, el chico y la chica no podían darse un beso hasta que al final del bolsilibro se hubieran casado, cosa que, por ejemplo, pues en el espacio puede ser un poco complicado, ¿no? Sí, cuidado, pero Ángel incluyó un striptease. Sí, de Alice Cooper, además, sí, de Alice Cooper. O sea, que se la coló. Sí, además para poner en evidencia a un rey que no era tal. Que era un robot. Que era, efectivamente, no, que era que no pintaba nada. No. Que no pintaba nada, efectivamente.
Y sí, bueno, había censura en ese sentido, tampoco se podía hablar mucho de tiranos o dictadores en aquella época, en algunas de las... Pero bueno, eso cambia cuando cambia el régimen, cuando cambia un poco la situación política, pero luego hay otra serie de restricciones que sí se mantienen en Bruguera y que no tienen nada que ver con esa censura de otros tiempos, sino que era, como decís vosotros, que eran alérgicos a las series. De alguna manera, el editor de Bruguera estaba convencido de que la mayoría de los lectores de Bruguera eran lectores casuales, que, bueno, pues que cogían esa novelilla como podían coger cualquier otra, y si se encontraba con algo que podía tener un cierto aroma a una serie, pues lo iba a fastidiar, porque iba a decir, bueno, es que no me he leído el anterior, es que es total, es que no me entero, y por eso intentaban, por todos los medios, desanimar a sus escritores a que desarrollaran series largas. Pero claro, hay que tener en cuenta el esfuerzo que le supone a un autor crear lo que ellos llaman ahora un lore, un universo literario. Cuando consigues, como en el caso de Ángel, un universo literario tan rico y con tantas posibilidades como podría ser el orden estelar, pues es una pena desarrollar ese universo y meterlo solamente en un bolsilibro. Bolsilibro que es, yo creo que equivale un poco a una novelita corta, un cuento largo, una novella. 90 páginas. No sé si sería a lo mejor 25.000 palabras. Aproximadamente 2 páginas de bolsilibro, una página de libro. Se suele considerar que una novela es novela a partir, creo que son de las 60.000 palabras, me parece. La novella o novela corta suele ser algo menos de la mitad, pues eso, unas 20-25.000 palabras. Y en 20-25.000 palabras los escritores de bolsilibros tenían que condensar, pues como tú comentabas, tenían que condensar un argumento y luego llevar un buen ritmo, y que luego no, al llegar al final, pues no tener que desarrollarlo a toda prisa, porque muchas veces se daban cuenta que se les acababa el espacio y en 2 párrafos lo tenían que finiquitar, ¿no? A Ángel no le solía pasar eso, lo tenía bastante, fluía todo bastante bien. Bueno, pues el caso es que Ángel consigue, de alguna manera, ir colando las historias del orden estelar. Tiene esa idea, y lo que hace es, una de las tácticas que tiene es alternar las historias del orden estelar con otras que no tienen nada que ver, para ir disimulando. En otras ocasiones tuvo que cambiar el nombre de los protagonistas. Hay, por ejemplo, una historia en la que tuvo que quitar a Adán Villagrán y lo puso después, cuando en la edición de Robin, dijo, es que yo quería poner aquí a Adán. En otras ocasiones lo que hacía era esperar a poner los nombres de Alice o de Adán hasta el 4º o 5º capítulo del tema, de tal manera que la persona que se fuera a echar un vistazo a eso en Bruguera para intentar pillarle, pues viera que había otro protagonista, pero que era un protagonista provisional que habían puesto allí, un poco para desanimar, pero luego ya aparecían Adán y Ares, ¿no? Y porque por lo menos hay como 15 historias, o puede que más, que están protagonizadas por ellos, es decir, prácticamente la tercera parte del orden, o una cuarta parte, está protagonizada por uno, por otra o por ambos, ¿no? Bueno, el caso es que, mal que bien, pues no sé, los 90 bolsilibros que hace más o menos con Bruguera, tú has dicho que eran 96 más o menos, ¿no? Coloca 40 del orden estelar en la conquista del espacio. Y luego, posteriormente, cuando pasa a 96, pues de las 96 colocó 40 del orden estelar en la conquista del espacio y luego 6 más en Héroes del Espacio, que es la colección que salió en Ceres, que era una filial de Bruguera, ya en la época del destape, y con su amigo Martínez Fariñas, que le dio bastante carta blanca, ¿no? Luego, cuando Bruguera se va al traste, cierra tanto Ceres como Bruguera, Martínez Fariñas le llama para participar en Galaxia 2000, como tú has comentado, y ahí, aunque escribe un montonazo de novelas para la colección, mete también otras 6 del orden estelar. Con lo cual, entre La Conquista, Héroes y Galaxia 2000, se hace la friolera de 52 novelitas cortas del orden estelar. Esta serie, que es básicamente la expansión del ser humano por la galaxia, y que empieza con la decadencia de un imperio galáctico
que es un imperio galáctico que recuerda un poquito, vamos a ese imperio galáctico que al principio de las fundaciones de Asimov está en decadencia, ese imperio que Harry Seldon ha profetizado que va a caer, ¿no?, con su psicohistoria, o un poco también como ese imperio galáctico de Paul Anderson, que el agente secreto Dominic Flandry intenta evitar que caiga, o por lo menos demorarlo, ¿no? Y las primeras novelas del Orden Estelar hacen referencia precisamente pues, a ese imperio galáctico que está en decadencia, que está cayendo, que es un imperio que tiene con mano férrea a los planetas de la galaxia, y que, por ejemplo, a ver si tengo yo por aquí cómo se llamaba, que no me acuerdo, no sé si era Huida en la Galaxia. Bueno, uno de los acontecimientos clave de la caída de ese imperio es cuando las comunicaciones entre los diferentes mundos, Huida de las Estrellas. Cuando en Huida de las Estrellas, que es una de esas novelas que pertenecen a la primera parte del Orden Estelar, cae lo que es un centro de comunicaciones imperial galáctico que permite al imperio pues, tener controlado, saber un poco qué está pasando en todos los mundos. Claro, si tienes un imperio galáctico, tienes mundos repartidos por toda la galaxia. Dice Ramón que es que justo se lo está leyendo. Está aquí. Justo se lo está leyendo. En este tomo que he traído para leer en el autobús. Pues mira, justo, si tú estás intentando controlar un imperio galáctico que se extiende a sistemas y galaxias enteras, es absolutamente fundamental y primordial tener controlado lo que está pasando en cada momento. En Huida de las Estrellas vemos cómo cae ese centro de comunicaciones imperial y cómo, por tanto, pues empiezan a surgir rebeliones en planetas y a lo mejor el imperio se entera años después. Y ya, pues claro, ya la resistencia, o sea, el intentar evitar esas rebeliones, pues ya se complica, ¿no? Va cayendo el imperio y luego llegamos a una novela que hizo Ángel Torres Quesada a posteriori, que es Los Guerreros del Tiempo, que hace para la colección de Robel, y que además es una novela que ya es novela, porque ya equivale pues, a 3 bolsillos prácticamente. Pues, por lo menos tenía que tener unas 60.000 palabras, y que pues, yo no sé si sale en el tomo 15 y parte del 16 de Está Robel. repartida en 2 tomos. Sí. En 2 tomos. Uno completo y luego termina en el siguiente. Efectivamente. Pues claro, es curioso porque además es una novela que empieza en la actualidad, en Roma, y mediante un viaje en el tiempo asistimos un poco a lo que es las postrimerías en la parte final de lo que es el Imperio Galáctico y su caída, incluso la siembra de la primera semilla de lo que podría ser posteriormente el Orden Estelar, ¿no? Tenía aquí la lista pues, de las 8 primeras novelas de este ciclo que empieza con la decadencia del Imperio. Ahora sí que voy a leer, me vais a perdonar. Que son Rebeldes en Danga, Los Brujos del Ero, Huida a las Estrellas, que es donde cae el centro de comunicaciones, Intriga Galáctica, Motín en el Espacio, Esclavo del Imperio, Cita en el Futuro y Tradición en Urlanca. Son 8 novelas, aunque Carlos Sainz Idoncha también metió en este grupo las novelas Conflicto en Lupara y La Plataforma de los Dioses. Y por su parte Alfonso Melero incluía la de Un mundo llamado Alba. Después de estas 8 novelas, 10 si tenemos en cuenta las de Carlos, vendría, como hemos dicho, la de Los Guerreros del Tiempo, que Ángel Torres Quesada pues, escribe para la edición conmemorativa final de Robel, ¿no? Y tras Los Guerreros del Tiempo se produce una especie de larga noche con la caída del Imperio, pues un poco lo que pasa con la caída del Imperio Romano aquí, que nos vimos abogados a una serie de siglos de oscurantismo, de guerras, de los que los señores de la guerra y los fuertes imperaban, y en los que la cultura y el conocimiento cae. Aquí se llamó Edad Media. Bueno, pues los escritores de ciencia ficción denominan larga noche a este periodo. Es un poco, en el caso de las fundaciones de Asimov, lo que intentan paliar las fundaciones, intentan preservar el conocimiento. Decía Carlos Sainz Idoncha que no se sabe muy bien cuánto dura esta larga noche en el caso del Orden Estelar. Obviamente, por lo menos un par de siglos, y luego, dependiendo de cada planeta, pues un poquito más, un poquito menos. Pero llega un momento en que la Tierra, todo dentro de la cronología del Orden Estelar, en la Tierra, en el sector de Vega Liria, concretamente en Sídney, Australia, por fin, tras una serie de dictaduras fallidas, impera ya un orden democrático que empieza a controlar el sistema solar de una manera bastante ordenada. Y algunos de los planetas más cercanos se enteran y se asocian con la Tierra. Y ahí empieza un poco lo que es el orden imperial,
que es el que aparece en Mercenarios de las Estrellas, que es la segunda novela que publica Ángel en La Conquista del Oeste. Del espacio. Disculpadme. También seguro que habría una Conquista del Oeste en Bruguera. Yo nunca he sido muy de western, pero vamos, no me cabe duda. Entonces, en este periodo de inicio del orden estelar, las novelas Mercenarios de las Estrellas, que ya hemos dicho, El Poder Estelar, Mercaderes del Espacio, Objetivo, Destruir un Mundo y Contrabandistas del Cosmos. Es una época en la que las naves del orden estelar, las UNEX, que hemos dicho antes, que son unidades de exploración, empiezan con las cartas de navegación antiguas del Imperio, empiezan a buscar los antiguos mundos olvidados que han quedado pues, a su aire con la caída de las comunicaciones, con la caída del Imperio, y van tomando contacto con ellos. Algunos han caído en la barbarie más absoluta, algunos están en la época medieval, otros están en una semi-barbarie, otros han conseguido mantenerse más o menos con una tecnología y un nivel social normal. Y claro, estas UNIs lo que hacen es, en la mayoría de los casos, tomar contacto con esos mundos e intentar bueno, pues, atraerlos a su orden estelar, intentar hacer una especie de federación de planetas, ¿no? Y es entonces cuando llegamos al punto central de la serie, que es las historias de Alice Cooper y Adán Villagrán. Alice Cooper debuta en Las Huellas del Imperio, donde se nos dice pues, que es una sargento y que su padre, que es un coronel muy famoso, resulta que bueno, a tenor de un accidente pues, ha quedado como un tanque, como un cerebro flotando en una especie de tanque, que es un poco como le pasaba al cerebro del Capitán Futuro, ¿no? Solo han salvado el cerebro, pero el cerebro está vivo, piensa y está en el tanque y le están haciendo un cuerpo nuevo. Pero mientras tanto pues habla con Alice y ella le dice pues, que no ha podido graduarse como oficial. Luego nos enteraríamos que es una cosa que suele pasar en el orden estelar, que a muchos de los reclutas más prometedores no les dan el título de oficial demasiado pronto para ver qué pueden sacar de ello, ¿no? A ella al principio pues la hacen sargento. Pero bueno, en su primera misión, al final de esa primera misión, ya consigue ese grado de alférez, de oficial, y en las dos siguientes novelas pues ya la tenemos como una oficial, ¿no? Después de las Huellas del Imperio tenemos a Alice Cooper en otras dos novelas, Los Mercenarios de Butu y Los Humanoides de Kebas. Tengo aquí las fechas, pero para que os la vean. De hecho, bueno, pues ya tras esas tres primeras novelas con Alice como protagonista, hay una novela en la que Adán Villagrán, que sería el gran compañero de Alice, debutó en una especie de precuela en la novela Las Torres de Pandora, donde él al principio es una especie de Han Solo, buscavidas, que hay una trama ahí media arqueológica con culturas olvidadas, y al final de esa novela, de Las Torres de Pandora, a Adán Villagrán le dicen pues, que se meta en la Academia del Orden Estelar y que se incorpore a la flota. De manera que en la siguiente historia, Los Enemigos de la Tierra, que ya hemos dicho que fue más o menos la tercera que publica Ángel en La Conquista del Espacio, ahí ya están los dos juntos, ahí ya está él en la nave Hermes, que es la primera que tienen, y está enamorado de su comandante, que como os decía es una tontería que hizo para tocarle los cojones al profesor, pero que bueno, luego ya se ve que su comandante pues, es Alice Villagrán. A partir de ahí se dan una serie de novelas en las que están los dos como protagonistas y que de alguna manera se suceden unas a otras. Bueno, a ver, tenemos Mundo Olvidado, tenemos Los Conquistadores de Ruder, donde Alice precisamente al final de allí pues, le dice a Adán que vuelva a Vega Giria y a ver si puede conseguir que le asciendan a oficial, porque seguramente a él le han hecho la misma jugarreta que le hicieron a ella años atrás. Y por lo tanto, luego hay otra novela que se llama Un planeta llamado Crystal, que empieza precisamente con Adán en Tierra, intentando recuperar, bueno, intentando que le asciendan y encontrándose con una niña con poderes paranormales que le mete ahí en un pifostio. A partir de esa novela, de un planeta llamado Cristal, a Ángel Torres Quesada le dieron un toque, porque empezaron a mirar, y pues a ver, que nos estás haciendo una serie. Y ahí tuvo un momento que no sé si dejó de escribir durante un año o así, o durante un pequeño tiempo, porque le dieron un toque. No obstante, bueno, pues a los pocos meses luego escribió a Bruguera y dijo, ¿puedo seguir mandando? Sí, manda. Y volvió a mandar y a poco volvió a
mejorar cosas del orden estelar otra vez sin que se dieran cuenta, ¿no? Después de un planeta llamado Crisda, donde al final pues, acaba consiguiendo Adán también su cargo como oficial, viene una novela que, al igual que pasaba con los Guerreros del Tiempo, Ángel escribe a posteriori para Rowell, que es La Odisea del Silente. Es una novela que se había quedado con ganas de hacer, porque siempre había querido contar cómo se acaban enrollando ya de manera definitiva Adán y Alice, y además cómo están los dos como comandantes al unísono de la misma nave, ¿no? Entonces el Silente sería a partir de ahora, y sustituyendo a la nave Hermes, la nave en la que Adán y Alice estarían como comandantes. Un poco como en la serie de televisión esta de Orville, que me parece que es como muy Star Trek, y que hay dos capitanes, ¿no? Que además son el marido y ex marido y ex mujer, ¿no? Y allí, pues en esta nueva tónica, pues tenemos pues más novelas, que es, por ejemplo, La leyenda de un planeta, Los aborígenes de Alcaya, Los hombres de Arcán, Misión en Ulax, incluso, bueno, en el planeta de la venganza, donde Alice y Adán incluso se llegan a disfrazar de piratas para infiltrarse en un planeta. Bueno, tenemos ahí de todo, tenemos Sentido de la Maravilla, tenemos mundos que han descendido a la época medieval, por lo cual podemos incluso acariciar un poco lo que se llama la Foreign Planet. Hay todo tipo de historias y es space opera en estado puro, sentido de la maravilla absoluto, un sentido de la aventura maravilloso. Pero claro, no puede durar. Yo creo que las últimas historias con Alice y Adam me da la sensación que enlazan un poco con una miniserie, que es la miniserie Los Múridos que hablábamos antes, ¿no? Llega un momento, pues bueno, que la aparición de estos dos personajes empieza a hacerse un poquito más tangencial, y Ángel empezó a desarrollar otras series en paralelo. Se supone que el orden estelar lleva ya pues, muchas décadas contactando con otros mundos y otra vez intentando reconstruir algo parecido a un orden galáctico, y entonces pues se trata de dar paso pues, a otros protagonistas. Hay una pequeña serie, pues no son de cuatro novelas o de 5, que es la serie de Los Múridos, algunas de las cuales se quedaron fuera de la recopilación de Rowell. Una. Eran 3, creo. Eran 3, aunque luego hay una cuarta novela que está relacionada con lo que acaba de pasar en una de ellas. Pero vamos, 3 y media, vamos a ponerle, ¿no? La primera de los Múridos son una especie de alienígenas, son como ratas gigantes, bípedas inteligentes, que ya las pone un científico loco. Sí se desarrolla en la época del orden estelar, pero luego las 2 siguientes novelas se desarrollan no sé, como en la actualidad prácticamente. Mediando un viaje por el tiempo. Por eso seguramente pues, se estaban destinadas a quedarse fuera de la recopilación del orden estelar. No obstante, luego en la recopilación de Robert, Ángel hace que Alice y Adán viajen en el tiempo, y yo no sé si en Surgieron de las Profundidades, porque la amenaza murida es la que se quedó detrás, la que se quedó fuera. En Surgieron de las Profundidades pues bueno, vuelve a hacerla un poco del orden estelar, porque aunque se desarrolla en el pasado, no en la época del orden estelar, sí mete a Adán y Alice mediando un viaje por el tiempo. Después de esta miniserie, pues bueno, hay alguna serie de historias, como por ejemplo Guerra en el Triángulo Solar, que está ligeramente relacionada con la trilogía Múrida. Y luego empieza una nueva saga, que es Un agujero en el espacio, La guerra inacabada, La montaña estelar, Barbarroja del espacio y Una línea en el espacio, con una serie de personajes como está el Capitán Lorenzo, la ninfómana con poderes Sara, el Capitán Leonardo, que es el barco que le llaman Barbarroja. Efectivamente, están en el Cabrero Bravo y tal. Y son 5 novelas, son muy divertidas. Esa serie. Yo creo que esas 5 novelas es la miniserie más larga que hay en el orden estelar, si exceptuamos la de Adán y Alice, que son como 15 o 16 novelas por lo menos, ¿no? Comienza entonces la decadencia del orden estelar, ¿no? De alguna manera empieza a coger los vicios que tenía el imperio, se empieza a hacer más autocrático, un poquito más dictatorial, y empieza a haber problemas. De hecho, bueno, hay una serie de novelas spin-off, ¿no? Los sicarios de Dios puede estar un poquito relacionada, dicen. Las memorias del Medallador estelar de Carlos también están ligeramente relacionadas, porque sus protagonistas
protagonista se encuentran un pez abandonado en el espacio, que resulta ser la Hermes, la primera nave de Anis y Adán. Y luego, bueno, pues Ángel nos habla pues, de cómo decae el orden y de cómo, al igual que le había pasado al Imperio Galáctico, acaba fragmentándose, ¿no? A esta época pertenecen las novelas de Cadete del Espacio, Enigma en Sural y Rebelión en la Galaxia, en la que vuelve a aparecer Ángel, muchos años después. Ya es almirante, me parece almirante retirada en la reserva. Se nos dice que Adán ha muerto hace años en un accidente, tampoco se nos da muchos detalles, pero ahí está ella un poco plantando cara a las facciones más autoritarias del orden estelar. Cae el orden estelar y bueno, pues de sus restos surge algo parecido, pero un poquito más autocrático, que es lo que se llama la superioridad terrestre. Hay unas cuantas novelas de la superioridad terrestre. En general no guardan mucha relación, pero sí se hacen referencias a algunos sucesos de unas a otras. Por ejemplo, hay una invasión extraterrestre, los Myths, a las que la superioridad se tiene que enfrentar. Y bueno, pues a esta época pertenecen Guerra Galáctica, Señores de las Estrellas, el asteroide de Cassandra, y luego también la saga de Caronte, que también es una trilogía que habla sobre un mutante que tiene la facilidad de adoptar cualquier apariencia, la apariencia de cualquier persona, ¿no? Y pues bueno, es un mutante que al final todo el mundo quiere utilizarle, pero él siempre tiene sus propios planes y suele salir pues, bastante más rico, suele salir con vida, que no está mal, y luego encima muchas veces se hace rico, ¿no? Hay tres novelas que son Caronte en el infierno, que es la segunda, La venganza de Caronte, que es la primera, y La extraña aventura de Caronte, que es la tercera y última, y ahí sí que no sale rico, pero por lo menos sale vivo, ¿no? Bueno, ya estoy acabando. Acaba la superioridad terrestre con 3 novelas, o con 2. Carlos comentaba que Aliado de la Tierra, y es verdad que si lees la primera versión de Aliado de la Tierra, es una novela que está ambientada en la superioridad terrestre. No obstante, luego Ángel Torres Quesada, cuando retoca la novela para Robert, la convierte en la novela final. Luego volveremos a ella. Con lo cual, en esta época de la superioridad final de la superioridad terrestre, pues tenemos el ciclo de Jacques Coulange, que son las novelas La batalla de Samarcand, Emigración al terror y Valcar bajo el terror. Y de alguna manera la superioridad terrestre vuelve a caer. Y ya llegamos a la parte final, ¿no? Tras el Imperio Galáctico, el orden estelar y la superioridad terrestre, al final de todo lo que había conseguido hacer el orden estelar, se crea algo parecido que se llama la Liga Estelar. La Liga Estelar, que bueno, pues de nuevo es un poco como la parte mejor del orden estelar, intenta conseguir pues, todo lo que tenía de bueno sin caer en sus defectos. Es una organización federal que aúna una serie de mundos y bueno, a esta parte final pues pertenecen las últimas novelas del ciclo. Carlos propuso para esta parte de la saga la inclusión de la novela La raza milenaria, y la raza milenaria se quedó fuera de la edición de Robert, ¿no? Bueno, la edición de Robert, en los números 27 y 28, que son los últimos de la colección, ya aparecen, por ejemplo, El planeta de los hombres perdidos y Base secreta. Son las últimas novelas de la serie, ¿no? Ya más o menos queda establecido pues, un orden similar al orden estelar, democrático, en fin, buen rollo, todo muy bien. Y Aliado de la Tierra, que inicialmente estaba en la superioridad terrestre, es decir, en la época justo anterior, Ángel le dio un repasillo y la colocó como última novela de la serie, última novela por el momento, convirtiéndola pues, bueno, en una novela de la Liga Estelar y además tocando un personaje femenino que se llamaba Izar, me parece que recordar, que era pues, un personaje secundario pero más o menos protagonista. Le da una vuelta de tuerca y en una revelación final que añadió en esta última novela nos dice que es Alice Cooper en realidad, que Alice Cooper de viejecita la hiberna
Y desde estoy haciendo un spoiler, Ramón. Ya hemos fastidiado. Ya no sirve. Ya que jodido, lo siento. A ver, pues no el cartel. Es que de alguna manera Ángel abrió el camino, abrió la puerta a un posible regreso de Ángel. En fin de cuentas, si al padre de Alice Cooper le habían podido hacer un cuerpo nuevo, pues a ella pues también se lo pueden hacer. Y esa pues es una manera muy, muy bonita y muy maja de dejar la serie terminada, incluso con una puerta abierta a un posible regreso, ¿no? No obstante, las cosas estaban cambiando. Como comentaba el señor Canalda, la ciencia ficción, con el cambio de siglo, pues empieza a cambiar un poquito en nuestro país. Yo creo que Rowell en su momento lo que hizo, lo hizo estupendamente y además lo hizo en el momento adecuado. Yo no sé si hoy en día podría hacerse lo que hizo Rowell. Entonces, supuso, en primer lugar, una justicia a la obra de Ángel Torres Quesada. Una serie tan interesante y tan extensa solo compite en ese sentido, en extensión, solo compite con la saga de los Aznar. Pero además es muchísimo más actual, ha quedado mucho más fresca, se puede leer con mucho más agrado, sin menosprecio del señor Equídaro, que me encanta también. Y bueno, pues así, pero claro, a diferencia de la saga de los Aznar, que siempre había parecido más o menos ordenada y que luego encima se había ampliado, pues claro, el orden estelar no había tenido esa suerte. Y gracias a Rowell sí pudo ser recopilada, algo que era de justicia, y además a los aficionados, incluso en la actualidad, nos va a permitir pues, poder seguir buscando estos libros de Rowell, que todavía los puedes encontrar. Hay que buscar un poquito, pero están accesibles. Entonces, bueno, pues yo creo que se hizo en el momento adecuado. Hoy no se podría. Todas las generaciones de escritores de sci-fi suelen tender a romper con lo anterior. Eso es una cosa natural que pasa en todas las generaciones, que se ha hecho siempre y siempre va a pasar. Pero claro, antes cuando se hacía con conocimiento. Es decir, tú conocías lo que había antes, te lo habías leído, lo conocías y decías, yo voy a romper con esto y voy a hacer mi parte. En la actualidad yo veo más desprecio y desconocimiento, y entonces estás viendo a lo mejor algún autor, autora modernos que creen que han inventado la rueda y que realmente te están haciendo algo que ya se ha hecho, ¿no? Y bueno, pues es un aspecto que no favorece mucho el que los clásicos se mantengan. Y ya pues con esto prácticamente voy a acabar. Deciros que bueno, pues hay mucha gente que pasa por la vida sin plan ni gloria, que daría igual que hubiera existido o que no, y en cambio hay gente pues que su vida sí sirve de algo, que su vida sí tiene un impacto sobre los demás. Y si eres un escritor, y un escritor de éxito, y un escritor tan querido como es el caso de Ángel, desde luego sí tienes un impacto, porque has hecho soñar a miles de lectores, has creado una obra que te va a sobrevivir, y además es una obra que es muy digna, muy fácil de defender, muy bonita, y que bueno, pues que todavía, los que estamos aquí, todavía podemos defenderla, podemos seguir hablando de ella, podemos comentarla, podemos recomendarla a gente que la van a descubrir y les va a gustar. Y bueno, pues yo creo que es lo mejor que le puede pasar a una persona, ¿no? Es decir, bueno, yo he tenido un impacto, mi vida ha sido fructífera, ha valido para algo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la saga del orden estelar, las otras series de Ángel, son un ejemplo y son lo que querría cualquier escritor, ¿no? Ser recordado por una buena obra. ¿Nada más? Muchas gracias. Interesante. Bueno, no habíamos dado que es un acto más bien de carácter conmemorativo, de intención inicial de preguntas, pero visto que el buen ambiente, si alguien quiere comentar algo.